El acero brilló en los ojos de Amaya Walker mientras pasaba la palma de la mano por su cabeza recién rapada. La risa de Brett Carson y sus secuaces aún le resonaba en los oídos, junto con el nauseabundo sonido de las tijeras cortando su cabello. Bienvenida a Westbridge, se habían burlado, dejándola humillada en el suelo del vestuario. Ahora, en el garaje convertido en sala de guerra, Amaya observaba a su padre, el teniente comandante retirado de los Navy SEAL, Elijah Walker, mientras clavaba fotografías en un tablero táctico. Eligieron al objetivo equivocado, dijo en voz baja, con una voz cargada del peso de misiones en territorios que la mayoría de los estadounidenses no sabría ubicar en un mapa. Westbridge Prep tenía reglas. La élite permanecía en la cima, los forasteros conocían su lugar y nadie desafiaba el statu quo. Pero Amaya y su padre jugaban con reglas distintas. Ella acarició las placas militares que llevaba colgadas al cuello y asintió. Brett Carson creía haberle roto el espíritu. En cambio, había activado 16 años de entrenamiento de combate y una determinación de guerrera que haría derrumbarse todo su reino. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. La modesta casa de 2 pisos en Maple Street destacaba entre sus vecinas no por su apariencia, sino por quién vivía ahora en su interior. El camión de mudanzas apenas se había marchado cuando Amaya Walker, de 16 años, salió al porche, observando los jardines impecables y los buzones idénticos de Westbridge Estates. Así que esto es la vida suburbana, dijo Amaya, acomodándose un mechón de su largo cabello natural detrás de la oreja. Es tranquilo. Detrás de ella, el teniente comandante Elijah Walker dejó una caja pesada con la etiqueta cocina y se acercó a su hija. Sus anchos hombros y su porte militar contrastaban con la suavidad de su mirada cuando la observaba. ¿Demasiado tranquilo para ti?, preguntó, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Amaya se encogió de hombros. Solo es diferente. Estoy acostumbrada a oír el océano. Su hogar anterior, cerca de la base naval, había sido su ancla durante años. Pero tras la jubilación de Elijah y la muerte de su esposa, la madre de Amaya, durante su última misión en el extranjero, necesitaban un nuevo comienzo. Westbridge, con sus escuelas de alta calificación y bajos índices de criminalidad, parecía perfecta sobre el papel. Te adaptarás, dijo Elijah, apretándole el hombro. Los dos lo haremos. A la mañana siguiente, Amaya se encontraba frente a la Academia Preparatoria Westbridge, un imponente edificio de ladrillo con muros cubiertos de hiedra y una historia que se remontaba a 1892, según la placa junto a la entrada. Los estudiantes pasaban a su lado en oleadas. Algunos le lanzaban miradas curiosas, otros fingían no notarla en absoluto. Respirando hondo, Amaya cruzó las puertas principales. Los pasillos eran un torbellino de actividad. Estudiantes en sus casilleros, profesores apresurándose hacia las aulas, personal de mantenimiento trapeando los pisos. Mientras se dirigía a la oficina administrativa, Amaya no pudo evitar notar los susurros que la seguían. ¿Es nueva? Escuché que su padre es militar o algo así. Beca por diversidad, seguramente. Amaya mantuvo la cabeza en alto, recordando las palabras de su padre esa mañana. Recuerda quién eres, Amaya. Un Walker nunca muestra debilidad. En la oficina del director, la señora Harrison, una mujer delgada, con el cabello rubio platino recogido en un severo moño, le entregó su horario. Westbridge Prep tiene una orgullosa tradición de excelencia, dijo la señora Harrison, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperamos que todos nuestros estudiantes mantengan esa tradición. Sí, señora, respondió Amaya, sosteniendo firmemente la mirada de la directora. Las cejas de la señora Harrison se alzaron ligeramente. La formación militar de su padre se nota en sus modales. Es refrescante. Las primeras clases de Amaya pasaron como en una neblina de presentaciones y miradas curiosas. Para la hora del almuerzo, aún no había logrado establecer ninguna conexión real. Ella encontró una mesa vacía en la cafetería y sacó el almuerzo que su padre había preparado, una costumbre que él había mantenido desde que ella estaba en primaria. Mientras comía, Amaya observaba el paisaje social a su alrededor. Las mesas parecían segregadas por fronteras invisibles. Los atletas aquí,
los chicos de teatro allá, los estudiantes de honor en una esquina. Y en el centro de todo había una mesa de estudiantes que irradiaban confianza y privilegio. Un chico alto de cabello rubio arena estaba sentado a la cabecera de esa mesa, con el brazo apoyado con desenfado alrededor de una chica bonita de cabello lacio color cobrizo. Él sorprendió a Amaya mirándolo y sonrió con suficiencia, susurrando algo a sus amigos que los hizo reír. Ese es Brett Carson, dijo una voz junto a Amaya. Una chica de cabello castaño rizado y ojos amables se sentó frente a ella. Soy Grace, por cierto. Grace Thompson. Amaya Walker, respondió Amaya, agradecida por la cara amistosa. El papá de Brett es el alcalde, explicó Grace. Y Brett es el quarterback. Así que básicamente cree que es dueño de la escuela. O eso piensa, al menos. ¿Y la chica que está con él? Lexi Parker, su novia intermitente. Ya no está en el equipo de animadoras, continuó. Se lesionó el año pasado, pero aún actúa como la abeja reina. Después del almuerzo, Amaya notó un volante de audiciones para el equipo de animadoras en el tablero de actividades. En su antigua escuela había estado en el equipo de gimnasia, obteniendo reconocimiento estatal por sus rutinas de suelo. El cheerleading no era exactamente lo mismo, pero se acercaba bastante. Deberías presentarte, dijo Grace, apareciendo a su lado. La entrenadora Williams es bastante buena, no como algunos otros profesores que tienen favoritismos. 2 días después, Amaya estaba de pie en el gimnasio con otras 15 chicas, esperando su turno para actuar. La entrenadora Williams, una exanimadora universitaria, con una actitud firme y directa, les pidió que demostraran saltos básicos, pases de acrobacia y elevaciones. Cuando llegó el turno de Amaya, canalizó toda su formación en gimnasia en una rutina impecable. Sus pases de acrobacia fueron precisos, sus saltos altos y limpios. Para el movimiento final, ejecutó un giro completo desde parada perfecto, algo que ninguna de las otras chicas había intentado. Un silencio expectante cayó sobre el gimnasio, seguido de aplausos dispersos. Bueno, dijo la entrenadora Williams, sin poder ocultar su expresión de asombro. Eso fue inesperado. Desde las gradas donde algunos jugadores de fútbol americano descansaban después del entrenamiento, Brett Carson observaba con los ojos entrecerrados. A su lado, sus compañeros Kyle, Mason y Troy se inclinaron hacia adelante con interés. Parece que tenemos talento nuevo, anunció la entrenadora al grupo. Amaya, me gustaría verte como flyer en nuestra rutina de competición. Un murmullo recorrió al grupo de chicas. Una de ellas, una estudiante de último año llamada Heather, dio un paso al frente. Pero entrenadora, he sido la flyer principal desde segundo año. Y ahora apoyarás a Amaya, respondió la entrenadora con firmeza. Sus habilidades acrobáticas son exactamente lo que necesitamos para clasificar a nacionales este año. Más tarde, mientras Amaya recogía sus cosas, oyó a Brett hablando con sus amigos cerca del bebedero. Así que la chica nueva cree que puede llegar y adueñarse de todo. Dijo lo bastante alto como para que ella lo oyera. Me pregunto cuánto durará eso. ¿Pero viste esos movimientos? Dijo Troy. La chica tiene talento. Brett le lanzó una mirada. Tiene algo, sí. Probablemente solo acción afirmativa. Cheerleading. Rieron, y Amaya sintió que se le encendían las mejillas. Se colgó la bolsa del gimnasio al hombro y pasó junto a ellos con la cabeza en alto. Bonita rutina, chica nueva, llamó Brett a sus espaldas, con un tono que hacía que el cumplido sonara a insulto. Espero que puedas manejar la presión. Esa noche, Amaya siguió a su padre al bosque detrás de su nueva casa. A pesar de su retiro, Elijah Walker mantenía la disciplina física de un SEAL de la Marina en activo. Había montado un circuito de entrenamiento improvisado, cuerdas para balancearse, vigas hechas con troncos caídos y una serie de objetivos para sus prácticas habituales de defensa personal. ¿Cómo te fue en la escuela?, preguntó Elijah mientras calentaban con estiramientos. Entré al equipo de animadoras, respondió Amaya, estirándose para tocarse los pies. Como flyer principal. El rostro de Elijah se iluminó con una sonrisa amplia y poco frecuente. Esa es mi chica. Tu madre estaría orgullosa. La mención de su madre hizo que a Amaya se le cerrara la garganta. Había pasado poco más de un año desde el accidente durante la última misión de Elijah. Un choque de helicóptero que se había cobrado la vida de Sarah Walker y de otros 2 miembros del equipo SEAL. La extraño,
dijo Amaya en voz baja. La expresión de Elijah se suavizó. Yo también, pequeña. Todos los días, se aclaró la garganta. Ahora vamos a trabajar las maniobras evasivas. Recuerda, la mejor manera de ganar una pelea es evitarla por completo. Terminó Amaya con una leve sonrisa. Era una de las frases favoritas de su padre, repetida hasta el cansancio desde que ella tenía 10 años, y él empezó a enseñarle defensa personal para ir en autobús. Durante la siguiente hora entrenaron, con el Aya enseñándole a Amaya cómo zafarse de agarres, escapar de inmovilizaciones y usar el peso del atacante en su contra. Esas sesiones se habían vuelto más frecuentes después de la muerte de Sarah, como si Elijah estuviera decidido a asegurarse de que su hija pudiera protegerse de cualquier amenaza. «Te estás volviendo más fuerte», comentó él cuando Amaya logró voltearlo por encima del hombro, un movimiento que habría sido imposible un año atrás. «Tengo un buen maestro», respondió ella, ayudándolo a ponerse de pie. El primer meeting del año escolar llegó el viernes siguiente. El gimnasio estaba repleto de estudiantes, profesores y padres, todos vestidos con los colores de West Bridges, azul marino y dorado. Las animadoras realizaron su rutina, con Amaya ejecutando acrobacias aéreas impecables y siendo lanzada más alto que cualquier otra flyer antes que ella. El público estalló en aplausos, incluso algunos profesores estaban de pie. Amaya alcanzó a ver a su padre al fondo del gimnasio, su sonrisa orgullosa visible incluso a la distancia. Cuando el equipo de fútbol entró entre una ovación ensordecedora, Brett pasó corriendo junto al grupo de animadoras. Disminuyó la velocidad al pasar junto a Amaya. «No te acomodes demasiado en el centro de atención», murmuró. Luego mostró su sonrisa ganadora a la multitud. Más tarde, en el pasillo, Amaya sintió vibrar su teléfono con notificaciones. Mensajes anónimos llegaban en avalancha. Presumida. ¿Quién se cree? Caso de caridad. Vuelve a donde viniste. Amaya miró fijamente la pantalla, con el estómago encogido entre la rabia y el dolor, mientras doblaba la esquina. Casi chocó con Grace. «Oye, te estaba buscando», dijo Grace, y luego notó la expresión de Amaya. «¿Qué pasa?» Sin decir palabra, Amaya le mostró los mensajes. El rostro de Grace se ensombreció. «Lo siento mucho. Esto pasa a veces cuando alguien nuevo sacude las cosas». «¿Por alguien nuevo te refieres a alguien negro?», dijo Amaya con frialdad. Grace tuvo la decencia de verse avergonzada. «No está bien. No todos piensan así, te lo prometo». «Pero suficientes sí», replicó Amaya, guardando el teléfono. «Y el resto solo mira». Esa noche, Amaya se sentó en el porche trasero, observando a su padre limpiar su pistola de servicio. Un ritual que realizaba todos los viernes por la noche, más por costumbre que por necesidad. «Papá», dijo ella con cautela, «¿cómo lidiaste con eso en la Marina? Quiero decir, siendo uno de los pocos SEAL negros». La mano de Elijah se quedó inmóvil. «¿Quién te está molestando?» «Solo algunos chicos de la escuela. Mensajes anónimos». Ella le mostró el teléfono. La mandíbula de Elijah se tensó al leerlos. Por un instante, Amaya vio un destello del guerrero que su padre había sido y que seguía siendo, bajo la calma que mantenía. «Escúchame», dijo dejando el arma a un lado. «La gente teme lo que no entiende, y a veces ese miedo los vuelve crueles». Le tomó la mano. «Pero tú eres una Walker. Vienes de una larga línea de personas que se niegan a quebrarse, sin importar lo que la vida les arroje». Entró a la casa y regresó con una pequeña caja. De ella sacó un juego de placas de identificación. «Estas fueron mías, de mi primer despliegue», dijo colocándoselas alrededor del cuello. «Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda, temen lo que no entienden. Asegurémonos de que nunca logren descifrarte». Amaya apretó las placas. «No dejaré que ganen». «Sé que no lo harás», dijo Elijah con un orgullo feroz en los ojos. Al otro lado de la ciudad, en el sótano de la extensa casa colonial de la familia Carson, Brett presidía la reunión con sus amigos. Latas de cerveza vacías cubrían la mesa de centro y la música sonaba suavemente de fondo. «Nos está haciendo quedar mal», decía Brett con las palabras un poco arrastradas. «El entrenador actúa como si fuera la segunda venida de Jesús de las animadoras o algo así». «Es bastante buena», admitió Kyle, ganándose una mirada fulminante de Brett.
Ese no es el punto, espetó Brett. Necesita aprender cuál es su lugar. Troy, el más volátil del grupo, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? La boca de Brett se curvó en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tengo algunas ideas. Recordémosle de quién es este territorio. Los otros intercambiaron miradas. Mason parecía incómodo. Kyle dudaba. Troy estaba ansioso. Pero ninguno de ellos desafió a Brett. Nunca lo hacían. 2 semanas después de entrar al equipo de animadoras, Amaya se quedaba hasta tarde después del entrenamiento para trabajar en un nuevo pase de acrobacia. El gimnasio estaba casi vacío. La entrenadora Williams había salido a atender una llamada telefónica, y la mayoría de las otras animadoras ya se habían ido. Marina, una callada estudiante de tercer año que rara vez hablaba durante los entrenamientos, era la única otra chica que seguía allí, organizando el armario de equipos en el pasillo. La tarde de otoño se desvanecía hacia el anochecer, proyectando largas sombras a través de las ventanas altas del gimnasio. Amaya estaba en medio de un mortal hacia atrás cuando las puertas del gimnasio se abrieron de golpe. Brett entró con aire despreocupado, seguido por Troy, Kyle y Mason. Todavía llevaban su ropa del entrenamiento de fútbol, con manchas de césped en las rodillas. «Bueno, miren quién sigue aquí», gritó Brett, con la voz resonando en el espacio vacío. La estrella de Westbridge Prep, Amaya aterrizó su giro y adoptó de inmediato una postura defensiva. El entrenamiento ya terminó. Solo animadoras ahora mismo. Brett se rió, mirando por encima del hombro a sus amigos. ¿Oyeron eso? No somos bienvenidos. Troy dio un paso adelante, haciendo girar un balón de fútbol entre las manos. Eso no es muy buen espíritu escolar de tu parte. Marina salió del armario de equipos, vio a los chicos y se quedó paralizada. Sus ojos se movieron nerviosos entre ellos y Amaya. «Hola, Marina», dijo Mason, con un tono más suave que el de los demás. «El entrenador quiere ver a Amaya en su oficina. Dijimos que se lo avisaríamos». Marina dudó, claramente incómoda. «No escuché nada sobre eso». «Acabamos de recibir el mensaje», añadió Kyle con soltura. «Algo sobre la rutina para el partido de mañana». Amaya miró a los chicos con escepticismo y luego a Marina. «¿Dónde está la entrenadora Williams?» «En una llamada», respondió Marina. «Lleva fuera unos 10 minutos». Brett se acercó un poco más a Maya, con una sonrisa llena de encanto. «Mira, la entrenadora tiene prisa. Nos mandó a buscarte. El vestuario de los chicos se ha convertido en una oficina esta semana por las remodelaciones. ¿No viste el aviso?» Amaya no le creyó ni por un segundo, pero tampoco quería parecer intimidada. «Está bien, iré a comprobarlo». «Tú puedes irte, Marina», añadió Brett. «Nosotros nos aseguraremos de que Amaya llegue». Marina parecía dividida. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Amaya antes de asentir. «Está bien. Hasta mañana, Amaya». Mientras Marina recogía sus cosas y se iba, Amaya sintió un destello de inquietud, pero enderezó los hombros y siguió a Brett hacia los vestuarios, manteniendo una distancia prudente. «Entonces, chica nueva», dijo Brett mientras caminaban, «¿qué tal te gusta Westbridge hasta ahora?» «Está bien», respondió Amaya con sequedad. «Solo bien. Con la forma en que todos te están adulando, pensé que te estaría encantando». Llegaron al vestuario de los chicos. Brett empujó la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Amaya dudó en el umbral. «Las damas primero», dijo Brett con una reverencia burlona. «No voy a entrar ahí», dijo Amaya con firmeza. «Si la entrenadora quiere verme, puede encontrarme en el gimnasio». La fachada amable de Brett desapareció. «No seas difícil, solo intentamos ayudar». Amaya se dio la vuelta para irse, pero Troy y Kyle ya se habían movido para bloquearle el paso. El pasillo estaba vacío. Los sonidos de la escuela llegaban lejanos y amortiguados. «Muévanse», dijo Amaya, con la voz firme a pesar del miedo que empezaba a recorrerle la espalda. En lugar de eso, Troy la agarró del brazo. Instintivamente, Amaya giró el cuerpo y se liberó, tal como su padre le había enseñado. Pero antes de que pudiera escapar, Brett la sujetó por detrás, inmovilizándole los brazos. «¡Suéltame!», gritó, forcejeando contra su agarre. «Todavía no», dijo Brett con la voz ahora fría. «Primero tenemos que hablar sobre respeto y tradición». Kyle y Mason se colocaron junto a las puertas, vigilando. Troy agarró las piernas de Amaya,
mientras Brett luchaba por meterla en el vestuario. A pesar de su entrenamiento, 2 contra 1 la dejaban en clara desventaja, sobre todo al haber sido tomada por sorpresa. Dentro, el vestuario olía a sudor y a limpiador industrial. Brett obligó a Amaya a sentarse en un banco, manteniéndola inmovilizada, mientras Troy le sujetaba las piernas. Mason permanecía nervioso junto a la puerta, con aspecto de querer estar en cualquier otro lugar. ¿Qué están haciendo?, exigió Amaya, aún luchando contra ellos. Kyle se acercó, sacando algo del bolsillo. Las luces del techo brillaron sobre la superficie metálica de unas tijeras. Los ojos de Amaya se abrieron de par en par. «Ni se te ocurra. Tu cabello distrae demasiado durante las rutinas», dijo Brett con fingida preocupación. «Solo te estamos ayudando con un pequeño cambio de imagen». «El equipo votó», añadió Troy con una sonrisa cruel. «Es una tradición de Westbridge para los nuevos miembros que necesitan aprender cuál es su lugar». Amaya sabía que era mentira. No había visto ninguna prueba de que existiera tal tradición con ninguna otra animadora. Esto era selectivo. Esto era personal. Esto era... «Suéltenme o lo juro por...» «¿O juras qué?», la interrumpió Brett. «¿Decírselo a papá? Adelante. Para entonces ya será demasiado tarde». Kyle dio un paso al frente con las tijeras. Amaya se agitó con desesperación, pero Brett y Troy la sujetaron con fuerza. Con movimientos bruscos y torpes, Kyle empezó a cortar mechones de su cabello. Amaya gritó, y el sonido rebotó contra las paredes de azulejos. «Nadie puede oírte», susurró Brett. «Y aunque lo hicieran, nadie te creería». Largos y hermosos mechones del cabello natural de Amaya cayeron al suelo. Las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de pura rabia. A través de ellas notó que Mason grababa con su teléfono. Su expresión era una mezcla de incomodidad y una fascinación retorcida. «Para el anuario», explicó Brett al ver que ella se daba cuenta. «Sección de recuerdos especiales». Cuando terminaron, el cabello de Amaya era un desastre irregular y destrozado. Brett finalmente la soltó y la empujó hacia el espejo sobre los lavabos. «Ahí tienes», dijo. «Mucho mejor». Amaya se quedó mirando su reflejo, apenas reconociéndose. Su cabello, el cabello que su madre había amado, que le había enseñado a cuidar, estaba destruido. Mechones cortos y dentados sobresalían en ángulos extraños. Las secciones más largas colgaban sin vida, resaltando el daño. «Se van a arrepentir de esto», dijo, con la voz baja y temblorosa de furia. Brett se rió. «¿Y qué vas a hacer? Es tu palabra contra la nuestra, y por si no lo has notado, mi papá dirige este pueblo». Los chicos se marcharon, dejando a Amaya sola en el vestuario. Permaneció allí, inmóvil frente al espejo, hasta que el conserje la encontró 30 minutos después y le sugirió con suavidad que se fuera a casa. Afuera, el sol ya se había puesto por completo. Amaya caminó a casa en la oscuridad, con su bolsa de deporte levantada para cubrir su cabello arruinado. Las lágrimas seguían cayendo, ahora mezcladas con ira y humillación. Con cada paso sentía que algo se endurecía dentro de ella. Una determinación, una promesa. Cuando llegó a casa, entró por la puerta trasera con la esperanza de llegar a su habitación antes de que su padre la viera. Pero Elijah estaba en la cocina, preparando la cena. Se giró al oírla entrar, y el saludo murió en sus labios al ver su aspecto. «Amaya», susurró, dejando el cuchillo con el que estaba cortando verduras. «¿Qué pasó?». Ella no pudo hablar. Las lágrimas volvieron con fuerza y se desplomó en los brazos de su padre, sollozando contra su pecho. Elijah la abrazó con fuerza, una mano tocando con cuidado los restos desiguales de su cabello. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con una calma mortal entre los sollozos. Amaya se lo contó todo. Brett, sus amigos, la emboscada, las tijeras, la grabación con el teléfono. Elijah escuchó, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Cuando terminó, la llevó al baño y la ayudó con suavidad a lavar lo que quedaba de su cabello. Luego, con manos cuidadosas, intentó emparejar lo peor del daño. «Deberíamos llamar a la policía», dijo Elijah, mirándola a los ojos a través del espejo. Amaya negó con la cabeza. «El padre de Brett es el alcalde. El jefe de policía juega golf con él todos los domingos. ¿De verdad crees que se pondrán de mi lado?». La mandíbula de Elijah se tensó. «Entonces iremos a la escuela».
y decir que tienen un video que seguramente ya editaron para que parezca una broma, como si yo hubiera aceptado. Se volvió hacia su padre, con los ojos enrojecidos, pero ya secos. No, necesito manejar esto a mi manera. Amaya, me has entrenado desde que tenía 10 años, papá, lo interrumpió. Me enseñaste a defenderme, a ser fuerte. ¿De qué sirve todo eso si no puedo usarlo cuando de verdad importa? Elijah guardó silencio por un largo momento. Finalmente asintió. Tú decidirás cómo termina esto, pero cuando estés lista, luchamos. Con inteligencia. Al día siguiente, Amaya se quedó en casa y no fue a la escuela. No podía enfrentarse a las miradas, a los susurros, al video inevitable que estaría circulando. En lugar de eso, se sentó en su habitación, mirando su teléfono mientras las notificaciones no dejaban de llegar. Un video de Snapchat estaba circulando por todas partes. Ella gritando en el vestuario, pero con el sonido distorsionado para que pareciera que se estaba riendo. Iniciación de las nuevas chicas. Bienvenida a Westbridge. Los mensajes de números desconocidos no dejaban de llegar. Bonito corte de pelo. Supongo que ya no eres tan especial. Vuelve a donde viniste, psicópata. Sin embargo, un mensaje destacó entre todos. Era de Grace. Oí lo que pasó. Esto no está bien. Lo siento muchísimo. Amaya no respondió a ninguno. En su lugar, llamó a la entrenadora Williams. ¿Amaya? Respondió la entrenadora, con una preocupación evidente en la voz. ¿Estás bien? No viniste al entrenamiento. Necesito denunciar algo, dijo Amaya con la voz ya firme. Brett Carson y sus amigos me atacaron ayer. Me cortaron el pelo contra mi voluntad. Hubo una larga pausa. Eso es una acusación muy grave. Es la verdad. ¿Tienes alguna prueba? ¿Testigos? Lo grabaron, pero dudo que compartan la versión sin editar. Otra pausa. Hablaré con el director Harrison. Pero Amaya, la familia de Brett tiene mucha influencia aquí, sin pruebas concretas. Lo entiendo, dijo Amaya, aunque lo que realmente entendía era que la justicia no llegaría por los canales oficiales. Tras colgar, Amaya fue a buscar a su padre. Estaba en el garaje, montando algo que parecía una sala de guerra. Mapas del pueblo clavados en un tablero de corcho, una pizarra blanca con nombres escritos con su letra precisa y varios dispositivos electrónicos que ella no reconocía. Papá, Elijah se giró. He estado pensando en lo que dijiste sobre luchar con inteligencia, dijo señalando el montaje. Así es como los SEALs se preparan para una operación. Reunimos información, identificamos puntos débiles y planeamos cada contingencia. Amaya se acercó, examinando el tablero. El nombre de Brett estaba arriba del todo, con Kyle, Troy y Mason ramificándose desde él. Debajo había otros nombres, profesores, miembros del consejo escolar, el director. ¿Qué es todo esto? El campo de batalla, respondió Elijah. No puedes ganar una guerra si no conoces el terreno ni al enemigo. Por primera vez desde el ataque, Amaya sintió una chispa de esperanza. Enséñame. La expresión de Elijah era sombría, pero decidida. Primera lección de la guerra. Necesitas pruebas, documentación, evidencia. Sacó un pequeño dispositivo de una caja etiquetada Vigilancia. Así es como empezamos. Esa noche, Elijah compartió un recuerdo de sus días como SEAL. Una misión en la que una mala inteligencia casi le costó la vida a toda su unidad. Confiamos en la fuente equivocada, explicó mientras estaban sentados en el porche trasero. Casi caemos en una emboscada porque no verificamos la información por nuestra cuenta. ¿Y qué hicieron?, preguntó Amaya. Montamos nuestra propia vigilancia, reunimos nuestra propia inteligencia, y cuando finalmente avanzamos, sabíamos exactamente a qué nos enfrentábamos. La miró con seriedad. Eso es lo que tienes que hacer tú. Observar, documentar, esperar a que cometan errores. Porque los cometerán. Al día siguiente era sábado. Amaya se plantó frente al espejo del baño, estudiando lo que quedaba de su cabello. Ningún peinado podía salvarlo. Tomando una decisión, cogió la maquinilla eléctrica de su padre. Para la noche del domingo, Amaya ya tenía un plan. Con la ayuda de Elijah, había creado un mapa detallado de la escuela, identificando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad
y posibles lugares para colocar sus propios dispositivos de vigilancia. Recuerda, dijo Elijah mientras repasaban el plan, el objetivo no es solo atraparlos en el acto, es exponer todo el sistema que los protege. El lunes por la mañana llegó y Amaya se detuvo en la puerta de su habitación, dudando. Su padre apareció en el pasillo, con la preocupación marcada en el rostro. No tienes que volver todavía, dijo. Nadie te culparía por tomarte más tiempo. Amaya negó con la cabeza. Si no vuelvo ahora, no volveré nunca. Bajó las escaleras y cogió su mochila. Cuando se giró, Elijah la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Te ves fuerte, dijo simplemente. Amaya tocó su cabeza recién afeitada, sintiéndose extrañamente poderosa. Soy fuerte. Los susurros comenzaron en el momento en que cruzó las puertas de la escuela. Los estudiantes la miraban abiertamente. Las conversaciones se cortaban a mitad de frase. Pero Amaya mantuvo la cabeza en alto, y las placas militares alrededor de su cuello le daban valor. En la primera hora de clase, el señor Daniels, su profesor de historia, le dedicó un gesto de respeto cuando tomó asiento. Más tarde, Amaya notó que él observaba a Brett con los ojos entrecerrados cuando el mariscal de campo hizo un comentario mordaz sobre los cambios de imagen radicales. Para la hora del almuerzo, toda la escuela estaba alborotada. Amaya estaba sentada sola hasta que apareció Grace, deslizándose en el asiento frente a ella. Me gusta, dijo Grace, señalando la cabeza rapada de Amaya. Es brutal. Gracias, respondió Amaya, dejando que una pequeña sonrisa rompiera su expresión seria. Escuché lo que pasó, continuó Grace, bajando la voz. Todo el mundo habla de ello, pero la mayoría cree que fue algún tipo de novatada a la que tú accediste. No lo fue. Lo sé, y quiero ayudar si puedo. Amaya la observó con atención, sopesando si debía confiar en ella. Finalmente asintió. Tal vez puedas. Esa tarde, Amaya asistió al entrenamiento de animadoras. Las demás chicas guardaron silencio cuando entró al vestuario. La entrenadora Williams se le acercó de inmediato. Amaya, hablé con la directora Harrison sobre tu acusación. ¿Y? La entrenadora suspiró. Dice que sin testigos o pruebas concretas, no hay nada que pueda hacer. Sería tu palabra contra la de ellos. Lo entiendo, dijo Amaya con la voz serena. ¿Hay algún problema con que siga en el equipo? No, por supuesto que no, mientras tú te sientas cómoda. Lo estoy. El entrenamiento fue tenso al principio, pero a medida que Amaya ejecutaba sus rutinas con aún más precisión y fuerza que antes, el ambiente cambió. Al final, varias chicas elogiaban su nuevo aspecto y la energía feroz que aportaba a la actuación. Después de la práctica, Marina se le acercó con cautela. Siento lo que pasó, susurró. Debería haberme quedado contigo ese día. No es tu culpa, respondió Amaya. Marina miró alrededor con nerviosismo. Estoy saliendo con Mason. Él me contó lo que hicieron. Se siente fatal, pero no lo suficiente como para dar la cara. Marina apartó la mirada. Le tiene miedo a Brett. Todos le tenemos. Amaya tocó las placas militares en su cuello. Yo no, ya no. Ese viernes, en la asamblea previa al partido, Amaya actuó con una intensidad nueva. Sus acrobacias fueron impecables, sus levantamientos impresionantes. La multitud rugió con aprobación, ahogando los pocos abucheos de los seguidores más leales de Brett. Al terminar la rutina, Amaya cruzó la mirada con Brett, sentado en la primera fila de las gradas. Su sonrisa burlona había sido reemplazada por una mueca de incredulidad. Esto no ha terminado, le dijo sin sonido, moviendo los labios. Amaya se permitió una leve sonrisa. Lo sé, respondió del mismo modo. Pero lo que Brett no sabía era que el juego había cambiado, y esta vez Amaya ponía las reglas. En las gradas, Elijah observaba con un orgullo feroz cómo su hija transformaba el dolor en poder. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que Amaya estaba preparada. La batalla acababa de comenzar. El domingo siguiente a la asamblea, Amaya y su padre estaban sentados en la mesa de la cocina, rodeados de pequeños dispositivos que parecían diminutas cámaras y micrófonos. Estas son unidades de vigilancia, explicó Elijah, mostrándole cómo activarlas. De grado militar, pero modificadas para uso civil. Se activan con el movimiento y pueden grabar hasta 12 horas de video.
Amaya tomó una, examinando la lente casi invisible. ¿Y esto es legal en espacios públicos? Sí, respondió Elijah. Los vestuarios son más delicados. Tendremos que ser cuidadosos con la colocación allí. Los pasillos no son problema. Pasaron la tarde planificando lo que Elijah llamó Operación Revelarlos. Al caer la noche, habían trazado el plano de la escuela, identificando los lugares óptimos para la vigilancia. Recuerda, dijo Elijah mientras se preparaban para ir a dormir, esto no se trata solo de atraparlos haciendo algo mal. Se trata de exponer el patrón y demostrar que no fue un incidente aislado. A la mañana siguiente, Amaya llegó temprano a la escuela, con 3 de las diminutas cámaras dentro de su mochila. Se movía con determinación. Colocó un dispositivo en una rejilla de ventilación cerca de la taquilla de Brett, otro detrás de una vitrina de trofeos en el pasillo principal, y el tercero, tras comprobar cuidadosamente que no hubiera testigos, en un estante alto cerca de la entrada del vestuario de chicos. Cuando terminó de colocar la última cámara, una voz a su espalda la hizo sobresaltarse. ¿Qué estás haciendo? Amaya se dio la vuelta de golpe y encontró a Marina observándola con ojos curiosos. Nada, dijo Amaya, ajustándose rápidamente la mochila. Solo estaba buscando algo que se me cayó. Marina no pareció convencida. Miró el estante y luego volvió a mirar a Amaya. Vi lo que te hicieron, dijo en voz baja. La versión real, no la que le están mostrando a todo el mundo. Amaya se tensó. ¿A qué te refieres? Mason me enseñó el video antes de que lo editaran. Te escuché gritar, los vi sujetándote. Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. Debí haberme quedado ese día. Sabía que algo iba mal. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Amaya. Marina miró alrededor con nerviosismo. Porque estoy cansada de tener miedo. Y porque, dudó, porque ya han hecho esto antes. No exactamente esto, pero cosas parecidas a otras chicas, a chicos que creen que no encajan. Amaya la observó con atención, sopesando si debía confiar en ella. ¿Estarías dispuesta a decir eso oficialmente ante el director Harrison? El rostro de Marina palideció. No puedo. Mason. ¿Qué? ¿Cortaría contigo? ¿De verdad eso es peor que dejar que sigan lastimando a más gente? Marina apartó la mirada. No lo entiendes. No es solo Mason. El papá de Brett es el alcalde. Su familia controla todo en este pueblo. Podrían hacerle la vida imposible a mi familia. Mi padre trabaja para la ciudad. Amaya sintió que la ira le subía, pero se obligó a mantenerse calmada. Enfadarse con Marina no ayudaría. ¿Y si no tuvieras que decir nada oficialmente? ¿Y si hubiera otra forma de que pudieras ayudar? ¿Cómo? Sales con Mason, escuchas cosas, ves cosas. Solo te pido que mantengas los ojos y los oídos abiertos. Marina dudó un momento y luego asintió. Puedo hacer eso. Y lo siento, Amaya. Por lo que valga, creo que lo que estás haciendo es valiente. Después de que Marina se fue, Amaya sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no estaba tan sola en esta lucha como había pensado. A lo largo de la semana, Amaya recopiló grabaciones de las cámaras, revisando cuidadosamente cada registro junto a su padre en su improvisada sala de guerra. La mayoría del material era rutinario. Estudiantes charlando, caminando hacia clase, quejándose de los deberes. Pero de vez en cuando captaban a Brett y a sus amigos hablando en voz baja, mirando por encima del hombro. «Están nerviosos», observó Elijah. Bien, la gente nerviosa comete errores. El jueves, Amaya se sorprendió cuando Lexi Parker se le acercó después de clases. Lexi, la novia intermitente de Brett, había ignorado en gran medida a Amaya desde su llegada a Westbridge. ¿Podemos hablar?, preguntó Lexi, mirando alrededor para asegurarse de que nadie las observaba. Amaya asintió y caminaron hasta un rincón tranquilo del campus. «Escuché lo que Brett te hizo», dijo Lexi sin rodeos. «La historia real, no la versión llena de basura de la que todo el mundo habla. Y ya lo he visto hacer cosas así antes. Tal vez no tan graves, pero el mismo tipo de crueldad». La voz de Lexi vaciló. «Ahora está saliendo con Heather, pero todavía intenta controlar con quién puedo hablar, con quién puedo salir». «¿Por qué me estás contando esto?». Lexi sacó su teléfono. «Porque tengo algo del año pasado que quizá te interese.
Brett y sus amigos destrozando el aula de educación especial después de horario. Les parecía divertidísimo arruinar los proyectos de los alumnos. Reprodujo un video en el que se veía a Brett, Troy y Kyle riendo mientras arrancaban carteles y tiraban al suelo materiales cuidadosamente ordenados en un aula. ¿Por qué no denunciaste esto?, preguntó Amaya. Porque era estúpida y estaba enamorada, dijo Lexi con amargura. Y porque de todos modos nadie me habría creído por encima de Brett. ¿Quieres que esto se detenga? Sí, respondió Lexi con firmeza. Ahora estoy saliendo con alguien nuevo. Tom, del equipo de debate. Brett no deja de amenazarlo, diciendo que se asegurará de que Tom pierda su beca. Estoy harta. Amaya asintió. Envíame ese video, y si tienes algo más, seguiré buscando, prometió Lexi. Esa noche, Amaya y Elijah revisaron las nuevas pruebas. El video de Lexi mostraba claramente el rostro de Brett mientras se burlaba de estudiantes con discapacidades. Combinado con las grabaciones de vigilancia, empezaban a construir un caso sólido. Es hora de la fase 2, dijo Elijah. Guerra psicológica. Al día siguiente, Brett y cada uno de sus amigos encontraron notas anónimas en sus casilleros. Cada uno contenía una imagen borrosa, extraída del metraje de las cámaras de seguridad, acompañada del simple mensaje: «Sé lo que hiciste». El efecto fue inmediato y evidente. Durante el almuerzo, Amaya observó cómo Brett se apiñaba con Kyle, Troy y Mason, todos con expresiones tensas. Miraban a su alrededor constantemente, como si intentaran identificar quién podía estar vigilándolos. Mason, en particular, parecía aterrorizado. En 2 ocasiones miró en dirección a Amaya y apartó la vista rápidamente cuando ella lo sorprendió. Después de clases, Amaya estaba vaciando su casillero cuando notó a Brett y a Troy observándola desde el fondo del pasillo. Susurraron entre ellos y luego Brett se acercó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Bonito corte de pelo», dijo asintiendo hacia ella. «Cabeza rapada, muy militante». Amaya sostuvo su mirada con frialdad. ¿Necesitabas algo? Solo me preguntaba cómo te estás adaptando. Westbridge puede ser duro para los de afuera. Me las arreglo perfectamente. Brett se inclinó un poco más cerca. Ah, sí, porque parece que te está costando encajar. Tal vez deberías considerar transferirte a algún lugar más diverso. Amaya se negó a dejarse intimidar. Me gusta estar aquí. De hecho, creo que me quedaré por mucho tiempo. La sonrisa de Brett se tensó. Ya veremos. A la mañana siguiente, Amaya llegó a la escuela y encontró su casillero, rodeado de guardias de seguridad y de la directora Harrison. La expresión de la directora era grave cuando se acercó. Señorita Walker, necesitamos registrar su casillero. Hemos recibido información de que objetos robados del laboratorio de ciencias podrían estar dentro. A Amaya se le encogió el estómago. Eso es ridículo. Yo no robé nada. Aún así, debemos revisar. Cuando el guardia de seguridad abrió el casillero, Amaya no se sorprendió al ver varios lentes caros de microscopio escondidos detrás de sus libros, objetos que jamás había visto antes. Estos fueron reportados como desaparecidos ayer, dijo la directora Harrison con voz fría. ¿Quiere explicar cómo terminaron en su casillero? No son míos, respondió Amaya con firmeza. Alguien los puso ahí. Es una acusación grave. ¿Tiene alguna prueba? Amaya pensó en las cámaras, pero ninguna estaba colocada de forma que apuntara directamente a su casillero. Todavía no. Entonces me temo que tendrá que acompañarme. Queda suspendida mientras se lleva a cabo la investigación. Mientras la seguridad la escoltaba a la oficina, Amaya alcanzó a ver a Brett observando desde la esquina del pasillo, con una mueca de satisfacción en el rostro. Ese era su contraataque, y por el momento tenía la ventaja. En la oficina de la directora Harrison, Amaya permaneció en silencio mientras la directora llamaba a su padre. 20 minutos después, Elijah llegó, con la expresión cuidadosamente controlada. «Señor Walker», comenzó la directora Harrison, «me temo que Amaya ha sido encontrada con propiedad robada en su casillero». «¿Ah, sí?» La voz de Elijah era engañosamente calmada. «Eso parece poco probable. Las pruebas sugieren lo contrario». «Las pruebas pueden ser engañosas», replicó Elijah, «especialmente cuando han sido manipuladas». La directora Harrison frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que alguien incriminó a su hija?»
No lo sugiero, lo afirmo como un hecho. Y creo que ambas sabemos quién tendría motivos para hacerlo. La directora se removió incómoda. Sin pruebas, señor Walker, debemos seguir el protocolo. Amaya queda suspendida por 3 días mientras investigamos. Elijah se puso de pie, irguiéndose hasta alcanzar toda su estatura militar. Muy bien, pero esto no ha terminado, señora Harrison. Ni de lejos. Al salir de la oficina, Amaya sintió una mezcla de rabia y derrota. Están ganando, dijo una vez que estuvieron en el coche. No, respondió Elijah con firmeza. Solo creen que lo están haciendo. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Prueba de que están dispuestos a llegar a extremos para desacreditarte. Ahora escalamos. Al día siguiente, mientras Amaya estaba oficialmente suspendida, Elijah hizo una visita a la escuela. Solicitó una reunión con la directora Harrison, quien aceptó verlo a regañadientes. Señor Walker, empezó ella, entiendo que esté molesto, pero... No estoy molesto, la interrumpió Elijah con voz serena. Estoy decidido. Mi hija fue agredida en propiedad escolar. Ahora la están incriminando por robo, y usted no está haciendo nada al respecto. Eso no es justo. Estamos investigando. ¿De verdad? ¿O solo están cumpliendo con el trámite mientras protegen a los verdaderos culpables? Elisha se inclinó hacia adelante. Brett Carson y sus amigos atacaron a mi hija. La sujetaron y le cortaron el cabello contra su voluntad. Y en lugar de protegerla, esta escuela la está castigando por haber sido victimizada. El rostro de la directora Harrison se endureció. Son acusaciones muy serias, señor Walker, pero sin pruebas concretas. Las pruebas pueden arreglarse, dijo Elijah en voz baja. Te doy una sola oportunidad de hacer lo correcto. Inicia una investigación real. Suspende a Brett y a sus amigos mientras dure esa investigación, o llevaré esto al consejo escolar, a los medios y, si es necesario, a la División de Derechos Civiles del Departamento de Educación. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellos. La directora Harrison lo observó durante un largo momento. Hablaré con el superintendente, dijo por fin, pero no puedo prometer nada. La familia Carson tiene una influencia considerable aquí. Yo también, respondió Elijah, levantándose para irse. Solo que aún no lo sabe. Cuando Elijah salía de la escuela, se sorprendió al ser abordado por el señor Daniels, el profesor de historia de Amaya. Señor Walker, ¿tiene un momento? Caminaron hasta el aula del señor Daniels, que estaba vacía durante el periodo del almuerzo. Quiero que sepa, dijo el señor Daniels cuando estuvieron a solas, que le creo a su hija y que tengo algo que podría ayudar. Sacó su teléfono y le mostró a Elijah una serie de videos. Grabaciones de los pasillos donde se veía a Brett y a sus amigos, siguiendo a Amaya y haciendo gestos amenazantes cuando ella les daba la espalda. He estado documentando su comportamiento durante semanas, explicó el señor Daniels. No solo hacia Amaya, sino hacia varios estudiantes. Ya lo he llevado antes a la administración, pero nunca pasa nada. ¿Por qué?, preguntó Elijah. ¿Por qué todos protegen a esos chicos? El señor Daniels suspiró. El padre de Brett dona grandes sumas a la escuela. Su familia tiene edificios con su nombre. Y en un pueblo de este tamaño, enfrentarse al alcalde es una buena manera de quedarse sin trabajo. ¿Pero ahora está dispuesto a ayudar? Sí, señor Walker, dijo Daniels con firmeza. Lo que le hicieron a su hija cruzó una línea, y estoy cansado de ver sufrir a buenos chicos mientras estos se salen con la suya. Elijah sintió una oleada de esperanza. ¿Estaría dispuesto a testificar en una audiencia del consejo escolar? Si llega a eso, sí. Cuando Elijah regresó a casa, encontró a Amaya sentada en la mesa de la cocina, trabajando en su portátil. ¿Cómo fue?, preguntó ella. Mejor de lo esperado, respondió Elijah, dejando las llaves. Tenemos un aliado, tu profesor de historia, el señor Daniels. Los ojos de Amaya se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? ¿Qué dijo? Mientras Elijah le explicaba, la expresión de Amaya pasó de la sorpresa a la determinación. Entonces no estamos solos. Nunca lo estuvimos, dijo Elijah. El problema es conseguir que la gente hable. El miedo es un poderoso silenciador. Entonces tenemos que hacer más ruido, dijo Amaya, girando el portátil para mostrárselo. Era un montaje de video cuidadosamente editado con las grabaciones de vigilancia.
combinado con el video de Lexi y capturas de pantalla de los mensajes anónimos que había recibido. Esto es bueno, dijo Elijah, revisando el material. Pero necesitamos más. Algo definitivo que vincule directamente a Brett, tanto con el incidente del corte de cabello como con lo ocurrido en el vestuario aquella tarde. Mientras discutían los siguientes pasos, llamaron a la puerta. Elijah abrió y se encontró con una visita inesperada. El alcalde Richard Carson, el padre de Brett. Teniente comandante Walker, dijo el alcalde con una sonrisa de político. Pensé que ya era hora de que nos conociéramos, de vecino a vecino. La expresión de Elijah permaneció neutral mientras invitaba al alcalde a pasar. Richard Carson era un hombre alto, con el mismo cabello rubio arena que su hijo, aunque el suyo ya encanecía en las sienes. Se movía con la confianza arrogante de alguien poco acostumbrado a escuchar la palabra no. Entiendo que han habido cierta desagradable situación entre nuestros hijos, comenzó el alcalde una vez sentados en la sala de estar. Es una forma de decirlo, respondió Elijah con frialdad. Los chicos son chicos, ya sabe. Las bromas de instituto a veces se salen de control. Lo que le pasó a mi hija no fue una broma, alcalde Carson. Fue una agresión. La sonrisa del alcalde se tensó. Esa es una acusación muy seria, una que podría ser perjudicial para todos los involucrados si se hiciera pública. ¿Eso es una amenaza? En absoluto. Solo una observación. El alcalde se inclinó hacia adelante. Estoy aquí para ofrecer una solución. La escuela está dispuesta a retirar la suspensión de Amaya. A cambio, todos aceptamos dejar atrás este desafortunado incidente, y Brett no enfrentará ninguna consecuencia. Mi hijo ya ha sido disciplinado. En privado, dijo el alcalde con suavidad. Le aseguro que el mensaje ha sido recibido. Elijah estudió al hombre frente a él, reconociendo las tácticas. Había visto enfoques similares por parte de funcionarios corruptos en zonas de guerra, ofreciendo compromisos diseñados para proteger a los poderosos. Agradezco su visita, dijo Elijah con cuidado, pero creo que está malinterpretando la situación. Esto no va a desaparecer. Con un apretón de manos y un guiño, la fachada de cordialidad del alcalde se desmoronó. Déjeme ser claro, Walker. Mi familia ha estado en este pueblo durante generaciones. Lo hemos construido, financiado y dirigido. ¿Usted? ¿Lleva aquí, qué? ¿Un mes? No querrá hacerse enemigos aquí. Me he enfrentado a enemigos peores que políticos de pueblo, respondió Elijah, poniéndose de pie. Si voy a por su hijo, alcalde Carson, no fallaré. El alcalde también se levantó, el rostro enrojecido por la ira. Eso suena mucho a una amenaza, comandante. Solo una observación, dijo Elijah, repitiendo las palabras que el alcalde había usado antes. Después de que el alcalde se fue, Amaya salió del pasillo donde había estado escuchando. Eso fue intenso. Eso fue informativo, corrigió Elijah. Ahora sabemos que están preocupados y hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a Brett. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos adelante con el plan, pero con cuidado. El alcalde acaba de mostrar sus cartas. Usará su influencia para detener esto. Si puede. Al día siguiente, la suspensión de Amaya fue efectivamente revocada, aunque no se dio ninguna explicación. Regresó a la escuela y notó que algo había cambiado. Los estudiantes la observaban con una mezcla de curiosidad y un respeto recién adquirido. La historia de su enfrentamiento con Brett y sus amigos se había difundido, creciendo con cada relato. Durante el almuerzo, Grace se sentó frente a ella. Todo el mundo habla de cómo te enfrentaste a Brett, dijo. Es increíble. Todavía no he hecho nada, respondió Amaya. Pero lo harás, dijo Grace con seguridad. Y quiero ayudarte. Después de clases, Amaya se reunió con Marina en la biblioteca. Necesito saber todo lo que hayas oído, dijo en voz baja. Cualquier cosa sobre los planes de Brett, cualquier cosa que estén diciendo de mí. Marina miró alrededor con nerviosismo antes de hablar. Tienen miedo, susurró. Mason dice que Brett está preocupado por las notas. No saben quién las envió ni qué pruebas tienes. ¿Y lo del vestuario? Fue idea de Brett. Marina asintió. Troy lo sugirió. Brett lo ejecutó. Kyle hacía de vigía. Mason bajó la mirada. Mason lo sabía, pero no participó. Me lo contó después, y aún así no quiere dar la cara. Le tiene pánico a Brett.
Todos le tenemos miedo. Amaya sintió un destello de frustración. ¿Por qué? ¿Qué tiene Brett contra todos? No es lo que tiene sobre nosotros. Es lo que su familia puede hacer. El alcalde Carson ha despedido a personas por cruzarse con él antes. Profesores, policías, empleados municipales. Nadie quiere ser el siguiente. Esa noche, Amaya trabajó hasta muy tarde, organizando las pruebas en una narrativa más coherente. Las grabaciones de las cámaras, los testimonios de Lexi y Marina, los videos del señor Daniels. Todo estaba tomando forma, convirtiéndose en algo sólido. Cuando finalmente se fue a la cama, Amaya sintió que había avanzado. La marea empezaba a cambiar. El avance decisivo llegó de forma inesperada. Kevin Wells, un estudiante de penúltimo año, callado y conocido por sus habilidades informáticas, se acercó a Amaya después de la clase de química. «He oído que estás reuniendo pruebas contra Brett», dijo en voz baja. «Puede que tenga algo que te interese». Amaya lo miró con cautela. «¿Qué tipo de algo?» «Un chat privado en una aplicación de mensajería cifrada. Brett y sus amigos, más algunos otros estudiantes de la élite, lo llaman el Grupo Legacy». «¿Cómo sabes de eso?» Kevin pareció avergonzado. Puede que haya encontrado la forma de acceder al teléfono de Troy de manera remota. Cuando me pidió que le arreglara el portátil, no fue precisamente cuidadoso con sus contraseñas. ¿Eso es legal? Técnicamente no, pero tampoco lo fue lo que te hicieron. Amaya lo pensó. ¿Qué hay en ese chat? De todo. Videos de rituales de novatadas, capturas de respuestas de exámenes que han robado, planes para fiestas donde adulteran las bebidas. Y Kevin dudó. Conversaciones sobre ti, antes y después del incidente del cabello. El corazón de Amaya empezó a latir con fuerza. «¿Puedes enseñármelo?» Kevin asintió. «No aquí. Queda conmigo en el laboratorio de computación de la biblioteca pública después de clases». Esa tarde, en el laboratorio, Amaya se sentó junto a Kevin mientras él iniciaba sesión en un portátil con múltiples capas de protección de privacidad activadas. «Descargué todo», explicó. «Hay registros de más de un año atrás». Lo que Kevin le mostró le heló la sangre a Amaya. El chat grupal de Legacy no era solo un puñado de chicos siendo crueles. Era una red coordinada de los estudiantes de élite de Westbridge que compartían contenido racista, sexista y violento. Hablaban de sobornar a profesores para obtener mejores notas, de chantajear a estudiantes que amenazaban con denunciarlos y de poner en su lugar a la gente. Y allí, en mensajes fechados el día anterior a su ataque, estaba la prueba definitiva. La chica nueva necesita aprender la lección mañana después del entrenamiento. ¿Qué hacemos? ¿Ese pelo suyo? Está demasiado orgullosa de él. Vamos a arreglar eso. ¿En serio? Eso es fuerte, Brett. Confía en mí, nadie le va a creer. Diremos que fue una broma de bienvenida a la que ella accedió. Mason. No sé, tío. Brett, no te acobardes ahora. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Kevin siguió desplazándose por mensajes más recientes, que mostraban a Brett planificando el montaje en los vestuarios, con todo detalle sobre cómo habían robado las lentes del microscopio y cómo las habían colocado. Esto es... Amaya no pudo encontrar las palabras. «Delictivo», terminó Kevin por ella. «Múltiples cargos. Agresión, robo, conspiración. ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué? Ayúdame». La expresión de Kevin se ensombreció. El año pasado le hicieron novatadas a mi hermano pequeño, iniciación de primer curso. Lo encerraron en un cuarto de almacenamiento toda la noche. Quedó tan traumatizado que se cambió de escuela. Nadie nos creyó cuando lo denunciamos. Amaya estudió los registros del chat, con la mente acelerada. ¿Puedo tener copias de todo esto? Ya está hecho, dijo Kevin, entregándole una memoria USB. Pero ten cuidado. Si se enteran de que te di esto... No lo harán, prometió Amaya. Gracias, Kevin. Esa noche, Amaya le mostró todo a su padre. Elisha revisó los mensajes con una ira creciente. «Esto es», dijo por fin. «Esto es lo que necesitábamos». Pero Amaya la miró con seriedad. «Si usas esto, irán a por ti con todo. El alcalde, la escuela, Brett y sus amigos. Todos te verán como una amenaza para su forma de vida».
Amaya tocó las chapas militares que llevaba al cuello, pensando en su madre, en todas las personas silenciadas por el miedo. Entonces que lo hagan, dijo con firmeza. Al día siguiente en la escuela, Amaya notó un cambio en el comportamiento de Lexi. Normalmente segura de sí misma y expresiva, la exnovia de Brett estaba callada, retraída. Después de la última clase, Amaya encontró a Lexi sola en el baño, llorando. ¿Qué pasó?, preguntó Amaya. Lexi levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. Fui a una fiesta anoche. Brett estaba allí con Heather. Me vio hablando con Tom y perdió el control. Empezó a decir cosas horribles. Empujó a Tom contra una pared. ¿Te hizo daño? Lexi dudó y luego se subió la manga, revelando moretones en forma de dedos en su brazo. Me agarró cuando intenté intervenir. Dijo que si no me controlaba se aseguraría de que todo el mundo viera unas fotos que tiene de cuando salíamos. Amaya sintió una oleada de rabia. Eso es chantaje. Ese es Brett, dijo Lexi con amargura. Terminé bebiendo demasiado, intentando olvidar. Tom me llevó a casa. Mis padres están furiosos. Lexi, esto tiene que parar. Brett tiene que enfrentar consecuencias. ¿Cómo? Nadie se la enfrenta. Yo sí, dijo Amaya, y podría necesitar tu ayuda. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre lo que hizo? No solo contra mí, sino también contra ti. Lexi se veía aterrorizada ante la idea. No puedo. Esas fotos. ¿Y si pudieras hacerlo de forma anónima al principio? Solo una declaración escrita. Tras un momento, Lexi asintió lentamente. Eso podría hacerlo, pero Brett nunca puede saber que fui yo. No lo sabrá, prometió Amaya, aunque no estaba del todo segura de poder cumplir esa promesa. Más tarde ese mismo día, Amaya encontró un papel doblado dentro de su taquilla. Dentro había una foto de ella y su padre, tomada de noche a través de la ventana de su casa. Debajo, escrito en letras de imprenta, retrocede o si no. Un escalofrío recorrió la espalda de Amaya. Dobló rápidamente el papel y lo guardó en el bolsillo, mirando a su alrededor en el pasillo. Nadie parecía estar observándola, pero el mensaje era claro. Estaban subiendo la apuesta. Cuando llegó a casa, Amaya le mostró la amenaza a su padre. La expresión de Laia se endureció mientras estudiaba la foto. Están vigilando la casa, dijo con gravedad. Es hora de mejorar nuestra seguridad. Esa noche, Elijah instaló luces con sensores de movimiento alrededor del perímetro de la casa y colocó pequeñas cámaras en puntos clave. También revisó su caja fuerte de armas, asegurándose de que su pistola de servicio estuviera segura, pero accesible si fuera necesario. No quiero que vuelvas a casa sola, le dijo a Maya. Te recogeré después del entrenamiento. Papá, no puedo vivir con miedo. No es miedo, es táctica, la corrigió. Nunca le des a tu oponente un blanco fácil. Al día siguiente, Grace le presentó a Amaya a alguien inesperado. Un exalumno de Westbridge llamado James, que había sido expulsado 2 años antes. James tiene información, explicó Grace cuando se encontraron en una cafetería fuera del campus. James, un joven delgado de mirada nerviosa, miró alrededor antes de hablar. Brett y su grupo hicieron que me expulsaran, dijo en voz baja. Los sorprendí haciendo trampa en los exámenes SAT. Le pagaron a alguien para que los hiciera por ellos. Cuando los amenacé con denunciarlos, me plantaron drogas en el coche. «Y te expulsaron», aventuró Amaya. James asintió. Nadie me creyó. El padre de Brett se aseguró de eso. Pero guardé pruebas. Mensajes de texto, correos electrónicos, incluso una grabación de Brett amenazándome. «¿Por qué no fuiste a la policía?», preguntó Amaya. Lo intenté. El jefe de policía es compañero de golf del alcalde Carson. Mi denuncia desapareció misteriosamente. James sacó una memoria USB. Pero aún conservo todo. Tal vez pueda ayudarte a ti, donde no pudo ayudarme a mí. Mientras Amaya construía su caso, fueron surgiendo más aliados. Grace aceptó testificar sobre el acoso que había presenciado. Marina, encontrando valor en la unión, dijo que declararía sobre lo que Mason le había contado. Incluso Kevin se ofreció a explicar cómo había descubierto el chat de Signal. «Estamos formando una coalición», le dijo Amaya a su padre. Personas que tenían miedo de hablar solas
están encontrando fuerza juntas. Elijah asintió con aprobación. Así es como ocurre el verdadero cambio. No con un solo héroe, sino con muchas personas unidas. Con la ayuda de Kevin, Amaya accedió a los archivos archivados de la escuela. Lo que encontraron fue incriminatorio. Decenas de denuncias borradas presentadas contra Britt y otros estudiantes de la élite durante los últimos 5 años. Incidentes que iban desde vandalismo hasta acoso sexual, todos resueltos misteriosamente sin ninguna sanción disciplinaria. Han estado encubriendo a estos chicos durante años, dijo Kevin mientras revisaban los archivos en la biblioteca pública. Es como un sistema diseñado para proteger a los privilegiados. Entonces desmantelamos el sistema, respondió Amaya. Ese fin de semana apareció un video anónimo en Instagram y TikTok titulado "Esto es lo que hacen los estudiantes de honor de Westbridge cuando las cámaras están apagadas". El video, fuertemente editado, mostraba a Brett y a sus amigos vandalizando el aula de educación especial, seguido de clips en los que se burlaban de otros estudiantes. Planeaban rituales de novatadas y se jactaban de salirse siempre con la suya gracias a sus padres. Las imágenes no mostraban rostros con claridad, pero las voces eran inconfundibles. El video se volvió viral de la noche a la mañana. Para el lunes por la mañana ya tenía más de 50,000 visualizaciones y se compartía entre estudiantes de todo el distrito. Los padres comenzaron a llamar a la escuela exigiendo respuestas. Furgonetas de noticias locales se estacionaron frente a Westbridge Prep. La directora Harrison convocó una asamblea de emergencia en la que pidió a los estudiantes que no compartieran contenido no verificado y prometió una investigación completa. Pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública estaba cambiando. El alcalde Carson dio una conferencia de prensa negando cualquier mala conducta por parte de su hijo y calificando el video como un intento malicioso de difamar a jóvenes ejemplares con futuros brillantes. Sin embargo, su confianza habitual parecía resquebrajada. Brett y sus amigos recorrían los pasillos como animales acorralados, desconfiando de todos, atacándose entre ellos. Su grupo, antes sólido, comenzaba a fracturarse bajo la presión. «Está funcionando», le dijo Grace a Amaya mientras observaban a Brett discutir con Troy cerca de la cafetería. «Se están volviendo unos contra otros». Esa noche, Amaya se quedó hasta tarde en la escuela ayudando a preparar una asamblea. Eran casi las 8 cuando terminó. El campus estaba oscuro y prácticamente desierto. Mientras caminaba hacia el estacionamiento donde su padre la esperaba, oyó pasos detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, alguien la agarró por detrás, una mano cubriéndole la boca. Otra figura apareció frente a ella, con un pasamontañas. Una tercera permanecía junto a un coche con el motor encendido. «¿Crees que eres muy lista?», siseó una voz amortiguada junto a su oído. «Hora de aprender qué les pasa a quienes se cruzan con nosotros». Pero Amaya ya no era la misma chica a la que habían emboscado en el vestuario. Esta vez estaba preparada. Cuando su agresor la arrastró hacia el coche, se dejó caer de golpe, aflojando el cuerpo y soltando todo su peso. De pronto el movimiento, enseñado por su padre, tomó al atacante por sorpresa. En esa fracción de segundo, su agarre se aflojó, y Amaya clavó el codo hacia atrás en su plexo solar. El hombre gruñó de dolor y la soltó. El segundo atacante se lanzó hacia ella, pero Amaya ya estaba en movimiento. Se agachó por debajo de su alcance y le dio un golpe de palma en la nariz, seguido de una patada de barrido que le quitó las piernas de debajo. Al caer, se oyó un crujido nauseabundo. Se había roto la muñeca al intentar apoyarse. El tercer hombre ya corría hacia ella. Amaya se mantuvo firme, con el centro de gravedad bajo, tal como Elijah le había enseñado. Cuando el atacante llegó, usó su propio impulso en su contra, redirigiendo la embestida y lanzándolo de bruces contra el asfalto. Su primer agresor ya se había recuperado y volvía a atacarla. Amaya metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño aerosol de pimienta que su padre había insistido en que llevara. Un solo rociado rápido y el hombre retrocedió, aullando de dolor. El tercer atacante se puso de pie como pudo y huyó hacia el coche que los esperaba. El segundo seguía en el suelo, sujetándose la muñeca rota. El primero aún estaba cegado por el spray, tambaleándose en círculos mientras el coche arrancaba a toda velocidad. Algo cayó del bolsillo del segundo atacante.
Amaya se movió rápido para recogerlo. Era una credencial de identificación del consejo escolar. El nombre decía Roger Kessler, miembro del consejo. Miró al hombre enmascarado, todavía retorciéndose de dolor en el suelo. ¿Quién te envió?, exigió, aunque ya conocía la respuesta. El hombre no dijo nada, pero cuando se oyeron sirenas a lo lejos, alguien debía haber llamado a la policía. Logró ponerse en pie y se alejó cojeando hacia la oscuridad. El coche de Elijah chirrió al entrar en el estacionamiento, y él saltó fuera corriendo hacia Amaya. ¿Estás herida?, preguntó revisándola en busca de lesiones. Estoy bien, le aseguró ella, y luego levantó la credencial. Pero creo que acabamos de pescar un pez mucho más grande que Brett Carson. Cuando llegó la policía, Amaya comprendió que la batalla había cambiado. Ya no se trataba solo de un acosador de instituto. Era un sistema de corrupción que atravesaba todo el pueblo, uno que no se detendría ante nada para proteger a los suyos, y ella acababa de declararle la guerra. La sala de emergencias bullía de actividad mientras Amaya estaba sentada en una camilla de exploración, con una enfermera limpiándole suavemente los raspones de los nudillos. Elijah estaba cerca, hablando en voz baja con un agente de policía. La credencial que habían encontrado, perteneciente al miembro del consejo escolar Roger Kessler, estaba ahora sellada en una bolsa de pruebas. «Tienes suerte», dijo la enfermera, aplicando antiséptico. «La mayoría de la gente que sufre un ataque en un estacionamiento no sale solo con unos rasguños». Amaya asintió, observando cómo su padre le entregaba su teléfono a la gente. En él había imágenes de la cámara del tablero del coche de Elijah, una precaución que había instalado tras la amenaza que habían recibido. La cámara había captado parte del ataque, incluido el momento en que uno de los agresores se rompía la muñeca. «Necesitaremos una declaración formal», le dijo el agente a Elijah. «Pero esto es suficiente para abrir una investigación». Mientras esperaban a que el médico firmara el alta de Amaya, Elijah salió a hacer una llamada. Regresó con una expresión decidida. «Un antiguo compañero de los SEAL ahora trabaja en análisis forense digital», explicó. «Va a analizar las grabaciones de vigilancia de los edificios cercanos y a cruzarlas con los datos de GPS de los teléfonos móviles en la zona». «¿Puede hacer eso legalmente?», preguntó Amaya. La boca de Elijah se curvó levemente. «Digamos que tiene recursos. Para mañana por la mañana sabremos exactamente quiénes estaban allí». Y fiel a su palabra, cuando Amaya despertó a la mañana siguiente, Elijah ya tenía una lista de nombres. Los atacantes habían sido identificados mediante una combinación de grabaciones de vigilancia, localización de teléfonos móviles y software de reconocimiento facial. «Thomas Kessler, sobrino de Roger Kessler», dijo Elijah señalando el primer nombre. «Actualmente es alumno de último año en Westbridge, el de la muñeca rota». «No sabía que estuviera conectado con Brett», dijo Amaya sorprendida, «porque normalmente actúa entre bastidores». El segundo agresor fue Jack Wilson, otro estudiante de último año. El tercero, el que logró escapar, no fue otro que Troy Mitchell. Los ojos de Amaya se abrieron de par en par. El amigo de Brett, así que definitivamente estaba conectado, sin lugar a dudas. «Y hay más», continuó Elijah. «La credencial de Roger Kessler se usó para acceder a la escuela a las 7:30 de la noche, justo antes del ataque. Pero, según su agenda oficial, él se encontraba en una cena benéfica al otro lado de la ciudad. Entonces alguien robó su credencial», dijo Amaya. «O se la prestó», sugirió Elijah. «En cualquier caso, conecta directamente a la junta escolar con el ataque». Antes de que pudieran seguir hablando, el teléfono de Amaya explotó con notificaciones. Durante la noche habían aparecido videos de la pelea en el estacionamiento, en múltiples plataformas de redes sociales. Alguien había grabado todo el enfrentamiento con su teléfono desde una ventana cercana. Los titulares eran inequívocos. «Animadora estudiante se defiende de agresores». «Vínculos escolares». «Hija de presuntos SEAL de la Marina usa entrenamiento de combate para derrotar a sus atacantes». «Escándalo en Westbridge Prep». «Identificado el sobrino de un miembro de la junta en el ataque». El video mostraba claramente a Amaya defendiéndose de los atacantes enmascarados. Los comentarios se multiplicaron, la mayoría apoyándola y condenando la violencia ejercida contra ella.
Los noticieros locales solicitaban entrevistas. Los padres exigían una reunión de emergencia de la junta escolar. Esto lo cambia todo, dijo Elijah, repasando la cobertura. Ahora ya no es solo nuestra palabra contra la de ellos. Toda la comunidad está observando. La directora Harrison llamó esa misma tarde, con la voz tensa. Habrá una reunión de emergencia de la junta escolar mañana por la noche, les informó. Se solicita su presencia. Estaremos allí, le aseguró Elijah, con todas nuestras pruebas. Al día siguiente, Amaya regresó a la escuela y encontró un ambiente radicalmente distinto. Los estudiantes se apartaban al verla pasar por los pasillos. Algunos susurraban, otros le ofrecían gestos de apoyo o palabras de ánimo. El video la había transformado de la noche a la mañana, de víctima en símbolo de resistencia. Aún más sorprendente fue la reacción del equipo de animadoras. La entrenadora Williams apartó a Amaya antes de la primera clase. «Te debo una disculpa», dijo la entrenadora, con su tono normalmente brusco suavizado por un arrepentimiento sincero. «Debí haber hecho más cuando denunciaste por primera vez lo que Brett y sus amigos te hicieron». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Amaya directamente. La entrenadora Williams suspiró. «Miedo. Complacencia. Llevo 15 años aquí y he visto cómo funciona el sistema. Era más fácil mirar hacia otro lado». Enderezó los hombros. «Pero eso se acabó. El equipo y yo estaremos en la reunión de la junta esta noche. Tienes nuestro apoyo». A lo largo del día, más estudiantes se acercaron a Amaya. Algunos para disculparse por no haberle creído, otros para compartir sus propias historias de intimidación por parte de Brett y su círculo. El dique del silencio finalmente se había roto. Brett estaba notablemente ausente, al igual que Troy y varios otros miembros de su grupo. Marina encontró a Amaya durante el almuerzo para explicarle lo que sabía. «Thomas Kessler está en el hospital», dijo en voz baja. «Brett y Troy están siendo interrogados por la policía. Mason me lo contó. El alcalde intenta mantenerlo en silencio, pero no está funcionando. Esa noche, el auditorio de la escuela estaba abarrotado para la reunión de emergencia de la junta. Filas de asientos estaban ocupadas por estudiantes, padres, docentes y miembros de la comunidad. Las cámaras de los medios locales se alineaban contra la pared del fondo. Al frente, los miembros de la junta escolar se sentaban detrás de una larga mesa, con expresiones graves. El asiento de Roger Kessler estaba conspicuamente vacío cuando Amaya y Elijah entraron. Un silencio se extendió por la sala, seguido de una oleada de murmullos. Tomaron asiento en la primera fila, directamente frente a la junta. Detrás de ellos, Amaya percibió, más que vio, el apoyo que se reunía. La entrenadora Williams y el equipo de animadoras, el señor Daniels, Grace, Kevin y decenas de otros estudiantes a los que apenas conocía. La presidenta de la junta, una mujer severa llamada la doctora Patricia Reynolds, dio inicio a la reunión. «Estamos aquí para abordar graves acusaciones de mala conducta estudiantil y posible negligencia administrativa», comenzó. «Estos son tiempos preocupantes para nuestra comunidad escolar». Al alcalde Carson se le permitió hablar primero. Con su traje a medida y su sonrisa ensayada, proyectaba confianza. Pero Amaya notó la tensión alrededor de sus ojos. «Lo que tenemos aquí es una lamentable serie de malentendidos», dijo con suavidad. «Bromas que quizás se fueron demasiado lejos, pero que han sido exageradas por las redes sociales y agitadores externos». Un murmullo de desacuerdo recorrió la sala. La doctora Reynolds lo silenció levantando la mano. «Señorita Walker», dijo girándose hacia Amaya, «usted ha solicitado tiempo para presentar su perspectiva. Tiene la palabra». Amaya se puso de pie, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. Se había preparado para este momento, ensayando con su padre, pero ahora que había llegado, tenía la boca seca. Tocó las chapas militares que llevaba al cuello y respiró hondo. «Hace 3 meses me mudé a Westbridge con mi padre, después de su retiro de los Navy SEALs», comenzó. «Desde entonces, he sido objeto de acoso sistemático, hostigamiento y, finalmente, una agresión. Primero por Brett Carson y sus amigos, que me cortaron el cabello contra mi voluntad, y después por atacantes enmascarados en el estacionamiento de la escuela». Su voz ganó firmeza mientras continuaba detallando el patrón creciente de intimidación.
el fracaso de la escuela para intervenir y las pruebas que habían reunido. Cuando mencionó la credencial del consejo escolar encontrada en el lugar del ataque, se escucharon exclamaciones ahogadas en el auditorio. Pero esto no se trata solo de mí, dijo Amaya, recorriendo la sala con la mirada. Se trata de un sistema que ha protegido a ciertos estudiantes a costa de todos los demás. Un sistema que valora las donaciones por encima de la dignidad, la influencia por encima de la integridad. Asintió hacia Kevin, quien activó un portátil conectado al sistema de proyección del auditorio. En la pantalla apareció una recopilación cuidadosamente editada de pruebas, grabaciones de vigilancia, capturas de pantalla del chat del grupo Legacy, testimonios de otros estudiantes. Finalmente, Amaya reprodujo un audio que silenció por completo la sala. La voz de Brett se escuchaba con total claridad, riéndose del incidente del corte de cabello. Gritaba como si la estuviéramos matando. Solo era pelo. No es mi culpa si no sabe aguantar una broma. A continuación sonó otro fragmento. Somos dueños de esta escuela. Mi padre es dueño de este pueblo. Nadie va a creerle a una chica negra cualquiera antes que a nosotros. El auditorio estalló. Los padres gritaron preguntas al consejo escolar. La doctora Reynolds golpeó el mazo repetidas veces, intentando restablecer el orden en medio del caos. Amaya permaneció de pie, con una expresión firme e inquebrantable. Cuando por fin se recuperó el orden, la doctora Reynolds habló, con la voz tensa por una ira contenida. A la luz de estas pruebas, el Consejo tomará medidas inmediatas. Brett Carson, Troy Mitchell, Kyle Bennett y Thomas Kessler quedan suspendidos, a la espera de una investigación completa. Además, Roger Kessler es apartado temporalmente de sus funciones en el Consejo mientras se examina su posible implicación. El alcalde Carson se puso de pie de un salto. Esto es indignante. ¿No pueden suspender a mi hijo basándose en videos editados y rumores? Con todo respeto, señor alcalde, respondió la doctora Reynolds con frialdad. Sí que podemos. Y si la investigación policial confirma lo que hemos visto aquí esta noche, la suspensión será la menor de sus preocupaciones. A medida que la reunión continuaba, más estudiantes se presentaron para compartir historias de intimidación y encubrimientos. Los padres exigieron explicaciones sobre denuncias eliminadas e informes ignorados. Los profesores hablaron de presiones para cambiar calificaciones a ciertos alumnos. Al final de la noche, quedó claro que la fachada cuidadosamente mantenida de Westbridge Prep se había resquebrajado de manera irreversible. Mientras la gente se retiraba, muchos se detuvieron para agradecer a Amaya u ofrecerle palabras de apoyo. «Lo lograste», dijo Grace abrazándola. «De verdad lo lograste». Pero Amaya sabía que aquello era solo el comienzo. El sistema no cambiaría de la noche a la mañana, y quienes tenían poder no lo cederían fácilmente. Aún así, por primera vez desde que se mudó a Westbridge, sintió algo que había estado ausente: esperanza. Al día siguiente, Brett fue llevado para un interrogatorio formal por la policía. El video en el que era escoltado fuera de su casa, frunciendo el ceño ante las cámaras de noticias, se volvió viral casi de inmediato. La influencia de su padre ya no podía protegerlo de las pruebas crecientes ni del escrutinio público. En un giro impactante, la compostura de Brett se quebró durante el interrogatorio. Según informes filtrados, estalló en una rabia descontrolada, gritando que todo era una trampa tendida por una chica del gueto y exigiendo que su padre arreglara la situación. Como todo lo demás, el arrebato, captado por los dispositivos de grabación policial, no hizo más que reforzar la imagen de privilegio y prejuicio que las pruebas de Amaya ya habían dibujado. El juez ordenó una evaluación psicológica, avivando aún más la tormenta mediática que rodeaba el caso. Ese fin de semana, Elijah llevó a Amaya a las montañas para escapar, muy necesario, del caos. Caminaron hasta un claro remoto, donde Elijah había preparado una pequeña zona de entrenamiento, un recordatorio de las sesiones en el patio trasero, pero ahora rodeadas por la paz de la naturaleza. «¿Cómo lo estás llevando?», preguntó mientras practicaban técnicas de meditación que había aprendido durante su entrenamiento como SEAL. «Estoy bien», dijo Amaya, con los ojos cerrados mientras se concentraba en la respiración. «A veces se siente abrumador. Toda la atención, las entrevistas, la gente mirándome como si fuera algún tipo de símbolo. Esa es la carga del liderazgo», dijo Elijah en voz baja.
Te levantaste cuando otros no se atrevieron. Ahora siguen tu ejemplo. No me siento como una líder. Yo solo quería justicia. Los mejores líderes casi nunca se proponen liderar. Simplemente defienden lo que es correcto y los demás los siguen. Mientras continuaban con el entrenamiento, la mente de Amaya derivó hacia pensamientos sobre su madre. El aniversario de su muerte se acercaba, una herida aún abierta para ambos. Ojalá mamá pudiera ver esto, dijo esa noche, sentados junto a una pequeña fogata. Verme luchar en lugar de sentirme indefensa. La expresión de Elijah se suavizó. Puede verlo, cariño, y está orgullosa de ti, igual que yo. A veces sigo sintiendo tanta rabia, admitió Amaya. No solo por Brett y lo que hizo, sino por mamá, por cómo nos la arrebataron. La ira es natural, dijo Elijah, pero no dejes que te consuma. Tu madre nunca lo hizo, ni siquiera en los momentos más oscuros. Se quedaron en silencio durante un rato, con el crepitar del fuego y el canto lejano de los búhos como únicos sonidos en la oscuridad que caía. Cuando volvamos a casa, dijo finalmente Elijah, hay algo que quiero enseñarte. Algo de tu madre que he estado guardando para el momento adecuado. Los Walker regresaron de su retiro en las montañas y encontraron Westbridge transformado. Lazos amarillos con el lema Justicia para Amaya adornaban árboles y farolas por todo el pueblo. Los comercios locales exhibían carteles apoyando la reforma escolar. La comunidad que antes había permitido en silencio el comportamiento de Brett, ahora lo condenaba en voz alta. Pero el cambio más significativo los esperaba en casa. Una carta formal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia anunciando una investigación sobre racismo sistémico y abuso de estudiantes en la Academia Preparatoria Westbridge. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Amaya, leyendo la carta con los ojos muy abiertos. Puede que haya enviado nuestras pruebas a un antiguo compañero SEAL que ahora trabaja en el Departamento de Justicia, admitió Elijah con una leve sonrisa. Pero no estarían aquí si las denuncias no fueran creíbles. La semana siguiente, investigadores federales llegaron a la escuela. El director Harrison fue suspendido de manera administrativa mientras examinaban registros, entrevistaban a estudiantes y personal y revisaban la montaña de pruebas que había surgido desde que el caso de Amaya se hizo público. Las noticias locales informaron que varios miembros del personal habían renunciado antes de enfrentar los interrogatorios. El miembro del consejo Roger Kessler dimitió por completo, alegando problemas de salud, aunque nadie se dejó engañar. En una audiencia comunitaria televisada, se pidió a Elijah que testificara sobre la experiencia de su hija. Se puso de pie ante la sala abarrotada, su porte militar evidente mientras hablaba. He servido a este país en algunos de los lugares más peligrosos del mundo, comenzó. He enfrentado fuego enemigo, sobrevivido a emboscadas y completado misiones que la mayoría de la gente no puede imaginar. Pero nada me preparó para la impotencia de ver sufrir a mi hija, mientras quienes tenían el poder miraban hacia otro lado. La sala permanecía en silencio mientras él continuaba describiendo el fracaso sistemático del liderazgo escolar y municipal para proteger no solo a Amaya, sino a incontables otros estudiantes que habían sido víctimas a lo largo de los años. Si podemos enfrentarnos a zonas de guerra para proteger el futuro de Estados Unidos, concluyó, con la voz cargada de convicción. Claro que podemos plantarnos ante un consejo escolar para proteger a nuestros hijos. El aplauso fue ensordecedor. Incluso reporteros curtidos se secaron las lágrimas. Amaya, observando desde la primera fila, nunca se había sentido tan orgullosa de ser la hija de Elijah Walker. El testimonio de Marina vino después, vacilante al principio, pero cada vez más firme a medida que detallaba lo que sabía sobre las acciones de Brett y la implicación de Mason. Tenía miedo, admitió. Todos lo teníamos. Brett y sus amigos dejaban muy claro qué les pasaba a quienes se atrevían a enfrentarse a ellos. Hizo una pausa, reuniendo valor. Pero tengo aún más miedo de lo que ocurre si seguimos en silencio, si permitimos que esto continúe. Después de la audiencia, Marina se acercó a Maya en el pasillo. Mason quiere hablar contigo, dijo. Está listo para contar todo. El testimonio de Mason resultó crucial. Como antiguo amigo de Brett, aportó detalles internos sobre las actividades del grupo Legacy, incluyendo pruebas de que Brett había robado exámenes.
chantajeado a profesores y orquestado un acoso sistemático contra estudiantes a los que consideraba amenazas o forasteros. No estoy orgulloso de lo que hice ni de lo que dejé de hacer, dijo Mason con la voz temblorosa, pero quiero arreglarlo. Con la cooperación de Mason, otros miembros del círculo cercano de Brett comenzaron a romper filas. Kyle admitió su papel en el incidente del corte de pelo, alegando que tenía miedo de convertirse él mismo en un objetivo si se negaba. Varios atletas salieron a la luz con relatos de rituales de novatadas en los que habían sido obligados a participar bajo la amenaza de perder sus puestos en los equipos. La cascada de revelaciones condujo a una reunión especial del ayuntamiento, en la que Amaya fue invitada a hablar. El auditorio estaba aún más lleno que durante la sesión del consejo escolar, con cámaras de televisión transmitiendo el evento en directo a toda la región. Amaya se situó en el atril, contemplando el mar de rostros, muchos solidarios, algunos curiosos, unos pocos todavía hostiles. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquel primer día en Westbridge, asustada pero decidida a no demostrarlo. Cuando Brett Carson y sus amigos me atacaron, comenzó, pensaron que me estaban borrando, poniéndome en mi lugar, dándome una lección. Se tocó el cabello que ya empezaba a crecer, el corte corto como recordatorio de lo que había soportado. En lugar de eso, me afilaron. Me convirtieron en el arma que finalmente los expondría. El público escuchó en un silencio absoluto mientras describía no solo su propia experiencia, sino el sistema más amplio de privilegios y protección que había permitido ese comportamiento durante generaciones. Esto no se trata solo de hacer responsables a unos cuantos chicos, dijo. Se trata de desmantelar las estructuras que les enseñaron, desde el principio, que eran intocables. Su discurso fue compartido millones de veces en redes sociales. Programas matutinos de alcance nacional solicitaron entrevistas. De la noche a la mañana, Amaya Walker dejó de ser solo una historia local. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra sistemas arraigados de poder y privilegio. La caída del alcalde Carson llegó rápidamente después de que investigadores federales descubrieran pruebas de sobornos, pagos para silenciar y obstrucción a la justicia. Correos electrónicos revelaron su intervención directa en múltiples casos relacionados con su hijo y otros estudiantes de élite, incluyendo presiones sobre el Departamento de Policía para archivar investigaciones y sobre la escuela para modificar registros. En una breve conferencia de prensa, el alcalde anunció su dimisión, alegando que quería centrarse en su familia durante ese momento difícil. Pero todo el mundo conocía la verdad. El FBI se estaba acercando y él estaba negociando un acuerdo. El juicio de Brett se convirtió en un espectáculo mediático. A pesar de los mejores esfuerzos de su padre por protegerlo, las pruebas eran abrumadoras. El video sin editar del ataque en el que le cortaron el cabello, los testimonios de múltiples testigos y los propios mensajes incriminatorios de Brett dejaban muy poco margen para la duda. Sin embargo, lo que más conmocionó a la comunidad fueron las revelaciones adicionales que surgieron durante el proceso. Una red de cámaras ocultas en el vestuario femenino, un club de peleas que operaba en un almacén abandonado, el robo sistemático de respuestas de exámenes, distribuidas entre estudiantes favorecidos. Cuando el juez anunció el veredicto, culpable de todos los cargos, la fachada cuidadosamente mantenida de Brett se hizo añicos por completo. Gritó obscenidades mientras los agentes se lo llevaban. Sus últimas palabras dirigidas a Amaya fueron una promesa escalofriante. Esto no ha terminado, pero, a todos los efectos prácticos, sí lo estaba. Brett fue condenado a 18 meses en un centro de detención juvenil, además de servicio comunitario adicional y asesoramiento obligatorio. Troy y Kyle recibieron sentencias menores, pero con requisitos similares. Thomas Kessler enfrentó cargos separados por el ataque en el estacionamiento. La escuela pasó por una reestructuración total de su liderazgo. La directora Harrison renunció antes de enfrentar su destitución. El consejo escolar fue disuelto y reconstituido bajo estrictas nuevas normas éticas. Y lo más significativo, se nombró a una nueva directora. La doctora Sophia Washington, una mujer de color con experiencia en justicia restaurativa y una política de tolerancia cero frente al acoso. En medio de todo el caos, Amaya mantuvo su lugar en el equipo de animadoras.
La entrenadora Williams, una de las pocas integrantes del personal que conservó su puesto, se había convertido en una firme defensora del cambio dentro del departamento deportivo. A medida que se acercaban los campeonatos estatales de animación, Amaya se volcó de lleno a los entrenamientos, encontrando consuelo en la disciplina y el trabajo en equipo que exigían. El grupo, ahora libre de la influencia tóxica de Brett, se unió a su alrededor con un apoyo sincero. La noche anterior a la competencia, Elijah finalmente le mostró a Amaya aquello que había mencionado durante su retiro en las montañas. Era una carta de su madre, escrita poco antes de su muerte y sellada en un sobremarcado. Para Amaya, cuando más lo necesite. Con las manos temblorosas, Amaya la abrió, reconociendo la elegante caligrafía de su madre. Mi queridísima Amaya, si estás leyendo esto, significa que estás enfrentando algo que pone a prueba tu fuerza y tu espíritu. Tu padre y yo siempre supimos que afrontarías desafíos. Algunos por quien eres, otros por un mundo que no siempre es amable ni justo. Vienes de una estirpe de guerreros, no solo tu padre con sus medallas y misiones, sino generaciones de mujeres fuertes que lucharon batallas sin reconocimiento ni aplausos. Nuestra hija será una guerrera, le dije a tu padre. Enséñale a luchar, pero también a sanar. Enséñale que la verdadera fortaleza no consiste en dominar a otros, sino en mantenerse firme en su verdad, incluso cuando el mundo intenta silenciarla. Sea cual sea la batalla que estés librando ahora, recuerda que estoy contigo. En el rizo de tu cabello, en la firmeza de tu mandíbula, en el fuego de tu espíritu. Nunca estás sola. Con amor y orgullo infinitos, mamá. Las lágrimas corrían por el rostro de Amaya mientras apretaba la carta contra su pecho. Elijah la rodeó con un brazo, con los ojos también humedecidos. Ella lo sabía, susurró Amaya. De alguna manera sabía que necesitaría esto. Tu madre siempre veía más lejos que el resto de nosotros, dijo Elijah en voz baja. Eso era lo que la hacía especial, y es lo que te hace especial a ti también. Al día siguiente, el equipo de animadoras de Westbridge Prep ganó el campeonato estatal. Mientras Amaya estaba de pie en el podio, con sus compañeras alzándola sobre sus hombros, sintió la presencia de su madre con más fuerza que nunca. La primavera trajo una avalancha de cartas de admisión universitaria. Harvard, Yale, Stanford, Princeton, las mejores universidades del país le ofrecían becas completas, citando sus logros académicos y su liderazgo extraordinario frente a la adversidad. Prácticamente te están suplicando que aceptes, se maravilló Grace mientras ordenaban las ofertas en el dormitorio de Amaya. Amaya asintió, pero su expresión siguió siendo pensativa. Es una oportunidad increíble, pero... ¿Pero qué? Esto es todo por lo que has trabajado. Se siente mal irme ahora, admitió Amaya. Hemos empezado algo importante aquí. El trabajo no ha terminado. Lo que había comenzado como la lucha personal de Amaya por la justicia había evolucionado, con la ayuda de Grace, en algo mucho más grande. Había fundado Phoenix Uprising, una organización estudiantil dedicada a la reforma escolar y a iniciativas contra el acoso. Ya estaban formándose capítulos en distritos vecinos. Podrías hacer aún más con un título de Harvard, señaló Grace. Piensa en el panorama general. Tal vez, concedió Amaya. Solo necesito tiempo para pensarlo. Esa decisión se volvió más complicada cuando surgió una nueva amenaza. Un grupo anónimo en línea que se hacía llamar Legacy Watch comenzó a atacar a los miembros de Phoenix Uprising con acoso y amenazas. Su foto de perfil mostraba un fénix abatido por una flecha, un mensaje claro dirigido a la organización de Amaya. Kevin descubrió el grupo primero, rastreando su actividad en distintas plataformas. Es un conjunto de estudiantes expulsados y simpatizantes de Brett, informó durante una reunión de emergencia en la casa de Amaya. Están enfadados por los cambios en la escuela y te culpan de arruinarles el futuro. El acoso escaló rápidamente. Las cuentas de redes sociales de Phoenix Uprising se llenaron de comentarios de odio. Los miembros recibieron amenazas anónimas, y luego llegó el ataque más personal de todos. Los mensajes privados de Amaya, fotos familiares e información personal fueron filtrados en línea. ¿Cómo consiguieron esto?
Preguntó horrorizada al ver conversaciones privadas con su padre y amigos expuestas para que cualquiera las viera. Alguien entró en tus cuentas, dijo Kevin con gravedad. Son buenos, usan métodos sofisticados para ocultar su rastro. Pero yo soy mejor. Por un breve y oscuro momento, Amaya consideró rendirse. Borrar Phoenix Uprising, aceptar una beca en una universidad lejana, dejar atrás Westbridge y todos sus problemas. La lucha constante era agotadora. Pero entonces, una noche, Grace, Marina y Kevin aparecieron en su puerta, con expresiones decididas. No vamos a dejar que ganen, declaró Grace. No después de todo por lo que hemos luchado. Marina asintió. Hemos reforzado todas las cuentas con mejor seguridad. Kevin está rastreando sus direcciones IP, añadió Grace. Y nosotros te cubrimos, dijo Kevin. Siempre. Su apoyo inquebrantable reavivó la determinación de Amaya. Puede que hubiera iniciado esta lucha sola, pero ya no estaba sola. La siguiente gran prueba llegó en la gala de nuevos comienzos de la escuela, un evento benéfico organizado por la nueva administración para apoyar iniciativas de diversidad y programas contra el acoso. Amaya asistió como invitada de honor, con un elegante vestido plateado que complementaba su ahora estilizado cabello corto. El evento era de máscaras, un guiño a la tradición de bailes de primavera de Westbridge. Mientras Amaya conversaba con los asistentes, una figura alta con una máscara negra se le acercó. Todo un logro, dijo el desconocido, con una voz vagamente familiar. Poner al pueblo entero patas arriba en menos de un año. Ya hacía falta un cambio, respondió Amaya, intentando reconocer la voz. Mi hermano también lo pensaba, justo antes de que lo destruyeras. Amaya se tensó, reconociendo de repente al hombre. Alan Carson, el hermano mayor de Brett, que había regresado recientemente al pueblo tras cumplir condena por cargos de drogas. Tu hermano se destruyó a sí mismo, dijo ella con calma. Sus decisiones, sus consecuencias. Alan dio un paso más cerca, bajando la voz hasta un susurro. Destruiste a mi familia, te devolveré el favor. Antes de que Amaya pudiera responder, el señor Daniels apareció a su lado y suspiró. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con una expresión que dejaba claro que sospechaba lo contrario. Solo poniéndonos al día, dijo Alan con una sonrisa falsa, antes de perderse entre la multitud. Más tarde esa noche, Amaya le contó a su padre lo ocurrido. La expresión de Elijah se ensombreció. Tenemos que tomarnos esto en serio, dijo. Alan Carson tiene antecedentes de violencia y claramente te culpa de la caída de su familia. ¿Qué hacemos? Lo que los SEALs siempre hacen cuando se enfrentan a una nueva amenaza, respondió Elijah. Prepararnos, planear y establecer las reglas del enfrentamiento. Juntos elaboraron lo que Elijah llamó su misión final. Una operación digital encubierta, diseñada para identificar y exponer a los miembros de Legacy Watch. Con la experiencia técnica de Kevin, crearon cuentas señuelo y sembraron información falsa que solo alguien que estuviera monitoreando las comunicaciones de Amaya podría encontrar. La trampa funcionó a la perfección. En cuestión de días habían identificado a varios miembros de Legacy Watch, incluido Alan Carson como el cabecilla. Aún más sorprendente fue descubrir que Roger Kessler, el exmiembro de la Junta Escolar, había estado financiando las actividades del grupo. Cuando llevaron las pruebas a los agentes del FBI, que todavía investigaban la corrupción en Westbridge, la respuesta fue inmediata. Alan Carson y Roger Kessler fueron arrestados por ciberacoso, hostigamiento y conspiración. Los demás miembros de Legacy Watch se dispersaron, con su anonimato hecho añicos. La historia volvió a ocupar titulares nacionales. El Fénix renace. Cómo una estudiante de secundaria desmanteló 2 generaciones de corrupción. La guerrera digital, Amaya Walker, expone una red de ciberacoso liderada por el hijo de un alcalde caído en desgracia. El entrenamiento SEAL da resultados. Padre e hija atrapan a acosadores en línea. Tras todo aquello, Amaya finalmente tomó su decisión. Aceptó la oferta de Stanford, lo suficientemente cerca como para visitar casa con frecuencia, pero lo bastante lejos como para empezar de nuevo. Más importante aún, creó una red virtual para continuar su labor de defensa, a la que llamó Walker Protocol, en honor al entrenamiento de su padre. Ya no se trata solo de Westbridge, le explicó a Elijah mientras hablaban de sus planes. Este problema existe en todas partes.
Necesitamos crear un sistema que pueda aplicarse en cualquier escuela, en cualquier comunidad. Elijah asintió con el orgullo reflejado en los ojos. Tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. En un gesto que dejó a Amaya atónita, el Consejo Municipal votó para renombrar la calle que conducía a Westbridge Prep como Walker Way, en honor tanto al servicio militar de Elijah como al valor de Amaya al enfrentarse a la injusticia. La escuela en sí también experimentó una transformación simbólica. El gimnasio, antes dominado por los trofeos ganados por Brett y sus compañeros, ahora lucía un mural de un fénix resurgiendo de las cenizas, con una frase de Amaya debajo. Intentaron borrarme. En cambio, me afilaron. En el último meeting del año, la directora Washington invitó a Amaya al escenario, junto con todos los que habían ayudado a sacar la verdad a la luz. Marina, Grace, Kevin, Lexi, el señor Daniels y otros que habían encontrado su voz en el camino. Estos estudiantes y docentes nos recuerdan que el valor no es la ausencia de miedo, dijo la directora Washington a la asamblea. Es la decisión de que algo es más importante que el miedo. Desde las gradas, Elijah observaba con un orgullo sereno. Su hija había pasado de ser la chica nueva, temerosa de mostrar debilidad, a una líder que había cambiado a toda una comunidad. El precio había sido alto, pero la victoria era innegable. Cuando el sol se puso en el último día de Amaya en Westbridge, se encontró en el techo de la escuela, un lugar tranquilo que había descubierto durante sus días más oscuros. El pueblo se extendía a sus pies, en calma bajo la luz dorada. Oyó unos pasos y se giró para ver a una chica de primer año, a la que no reconocía, acercarse con timidez. «Tú eres ella, ¿verdad?», preguntó. La chica que se defendió. Amaya sonrió pensando en todo lo que había soportado y superado. Esa es una forma de decirlo. «Solo quería darte las gracias», continuó la chica. «En mi antigua escuela tuve problemas como los tuyos, pero saber lo que hiciste aquí me dio el valor para empezar de nuevo». Mientras hablaban, Amaya comprendió cuál era su verdadero legado. No la calle rebautizada ni el mural, ni siquiera Phoenix Uprising, sino el valor que había inspirado en otros para defenderse a sí mismos. Cuando la chica se fue, Amaya permaneció en el techo, observando cómo las estrellas aparecían una a una. Tocó la placa de identificación que aún colgaba de su cuello, pensando en la carta de su madre y en las lecciones de su padre. «La fuerza no es solo lo fuerte que gritas», susurró al cielo nocturno. «Es hasta dónde llega tu silencio». Abajo, las luces de Westbridge brillaban como estrellas caídas, ya no representando un sistema de miedo y silencio, sino el comienzo de algo nuevo. Una comunidad que encontraba su voz, una verdad valiente a la vez. ¿Qué habrías hecho tú si te enfrentaras a una injusticia así? ¿Permanecer en silencio o mantenerte firme como Amaya? Si esta historia de valentía y justa venganza te conmovió, dale me gusta, suscríbete para más relatos poderosos y comparte tu opinión en los comentarios de abajo.